Hoy el Señor ha puesto en mi corazón tocar un tema para mí muy importante y espero que nos ayude a aclarar cosas, porque a veces hasta en las iglesias o en la iglesia del Señor quizás suele haber confusión y suele haber cosas, ¿no? Porque bueno, decimos el que está en Cristo ya tiene la salvación del Señor y todo esto, pero simplemente se trata de decir yo ya he aceptado al Señor y en eso se queda todo, o hay algo más. Y además yo iría incluso un poco más lejos, en el sentido de que cómo es posible que haya tantos grupos denominacionales e incluso cómo cómo saber, como me han preguntado a mí más de una vez, supongo que quizás alguno de vosotros, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿No? Porque claro, la gente lo ve, la gente no... Y bueno, tenemos la palabra del Señor y el problema es que a ver, la palabra es la misma para muchos grupos y sin embargo cada uno tiene un enfoque, ¿no? Bueno, ¿cómo diríamos o cómo enfocaríamos esto? Me vais a permitir que coja también otros textos, porque quizás, bueno, la propia palabra, por ejemplo, dice el Espíritu os guiará a toda verdad, y si cogemos Romanos 8, por ejemplo, nos dice que... Romano 8. Sí. En el versículo 9 de Romanos 8, por ejemplo, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Vale? Entonces, fijaos qué tajante es. Dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea, aquí lo fundamental es que tenga el Espíritu de Dios. Pero claro, yo no sé vosotros, algunos habéis llegado al Evangelio quizás hace poco, pero con esto también hay que tener mucho cuidado, porque yo conozco gente que incluso se ha casado porque una profecía lo había dicho, y luego pues aquello ha resultado ser rayos y truenos, ¿no? Y cosas de este tipo, que se dan profecías, que se dan tal. Claro, ¿qué suele ocurrir? Pues como es la naturaleza humana, solemos dividirnos en grupos y hay como dos grandes grupos, de hecho, ¿no? Hay iglesias que creen, digámoslo así en resumidas cuentas, que están los dones del Espíritu. Martín no está aquí ahora, pero creo que me dijo que entró una vez en una iglesia, desde que entró por la puerta le iban dando profecías y allí todos... Y luego está el grupo que quizás reaccionando a algunas de las barbaridades que se hacen con los supuestos dones, pues dicen, no, los dones ya eso pasaron, eso era de la época de cuando nace la iglesia, aquí ya no hay dones y aquí de lo que se trata es de
también de una forma un poco resumida, pero para que me entendáis. Aquí lo que se trata es ya la escritura y tenemos la escritura. También con la escritura también hay un montón de grupos. Y claro, todo esto causa confusión. Pero sobre todo yo querría centrarme, más que en discusiones teológicas, si yo he llegado al Señor como cristiano, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, los dones son o no son. Si os vais a Marcos al final, creo que es el capítulo 16, si no recuerdo mal, dice un versículo, estas señales seguirán a los que creen, no dice a los apóstoles, a los 12, o a la iglesia primitiva, y se acabarán en tal fecha. No, estas señales seguirán a todos los que creen. Y una de las cosas que yo quería también para nosotros como grupo, yo creo es que tenemos que pedirle dones. Ahora, ¿qué pasa con los dones? El problema de los dones, y es lo que yo creo que se ve, no solo de los dones, de otras cosas, pero en los dones se ve muy claro, que con los dones o los supuestos dones, porque hay dones de verdad y hay dones falsificados, hablemos claro, que a veces no son más que emociones personales. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que a veces vamos con el don, incluso aunque lo tengamos, como niños con zapatos nuevos y vamos queriendo darle con el don a todo el mundo, ¿no? Pero, ¿por qué el Señor no dice por sus dones los conoceréis? Y sin embargo sí dice por sus frutos. Porque tú puedes tener dones, por cierto, para ejercer tus dones ni siquiera tienes por qué ser un ministerio famoso o alguien importante. Tú puedes estar en tu iglesia como estuvo Pablo durante un buen tiempo a las órdenes de los dirigentes. Ahí no voy a entrar porque tampoco en aquella época no era como ahora que había un pastor. La iglesia normalmente la dirigía un consejo de ancianos. En Antioquía te dice la palabra, por ejemplo, incluso los ancianos que eran y los ministerios que tenían. Y ellos buscaban al Señor en oración. Y el Señor se mostraba a ellos. Tan distinto de cómo hoy enfocamos las cosas, pero no quiero entrar ahí. Lo digo porque tú puedes estar en una iglesia a las órdenes de tu pastor, ejerciendo tu don. No tienes que ser un personaje importante, porque se puede ser un personaje importante y llegar el día en que el Señor te llame a juicio y diga, oh, en tu nombre hicimos, tu nombre tal. Y el Señor te diga, no te conozco, no te conozco. No he tenido la relación que tenía que tener contigo. Aleluya. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Los dones, yo personalmente, y por eso quiero que pidáis dones, que Dios, el Espíritu Santo, que es la autoridad, que lo dé. Porque el peligro que caemos, como he dicho, es, bueno, no quiero los dones, no sea que me desvíe. Y hay gente que rechaza los dones, pero los dones están puestos en la palabra por algo. ¿Sabéis para qué son los dones? La misma palabra lo dice. El problema es que, como digo, vamos a veces con el don dándonos importancia a nosotros. Yo tengo el don de esto, yo tengo el don del otro. ¿Qué ocurre?
que si tú te das importancia a ti, ¿a quién no estás glorificando? Los dones no son más que instrumentos, lo mismo que un balaustre para darle a la pared, o lo mismo que un destornillador, como he usado yo a montones cuando trabajaba. Ahora ya, gracias a Dios, me jubilé para desatornillar algo. Pero si no recuerdo mal, no sé si es en Efesios o en Corintios, ahora no recuerdo, la palabra te lo deja claro, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, son instrumentos cuya única finalidad es que la iglesia pueda crecer, la iglesia pueda madurar. Para eso sirven los dones. Y se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. Por supuesto. Tenemos un ejemplo muy claro en la palabra del Señor. ¿Os acordáis de un tal Sansón? Sansón tenía, exacto, Sansón y Dalila. Sansón tenía un don tremendo. No sé cómo tú lo ves. ¿Tú crees que le sacó todo el producto que le podía haber sacado? ¿O lo malbarató? ¿Y cuál fue la causa de malbaratarlo? Su infidelidad al Señor. ¿Veis lo importante que es este tema? Como he dicho también, están los otros. Yo vengo del otro grupo. De hecho, mis orígenes, lo que antes se llamaban, y bueno, yo también creo, iglesias protestantes tradicionales, donde no se cree muchas cosas, de hecho no se cree en algunos casos, como fue el mío, ni siquiera en los demonios. Yo la idea que tenía del mal, y yo crecí de pequeño en una iglesia protestante, es que el demonio era la idea del mal simplemente, pero el demonio no era un personaje real. Hasta que el Señor me fue trabajando, me fue preparando, y en un día, en un culto de gitanos, nos llaman a orar por uno, y de pronto se le vuelven los ojos, se manifiesta que no veas. Yo alucinando, me llevé un shock. Bueno, ya el Señor me había preparado un poco, pero... Y cuando llego a casa, me acuerdo que me encierro, como era mi costumbre, me cojo la palabra, digo, Señor, esto... Y entonces el Señor me hace que busque en el endemoniado gadareno, cuando Él libera a ese hombre. Y entonces sentí, o más bien me vino a la mente, como si el Señor me preguntara, ¿lo has leído? Sí. ¿Lo has leído bien? Sí. ¿Qué dice? Pues que salieron demonios de esta persona. Y me dice, ¿qué parte de mi palabra crees que es verdad y qué parte de mi palabra crees que es mentira? Me dejó mudo. Es que tú eres el que vas a decir lo que vale y lo que no vale. Pero claro, aún así, ahí tú te acercas, el Espíritu del Señor tú crees que está en ti, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿cómo distinguir lo que verdaderamente es del Espíritu y lo que son, por ejemplo, tus sentimientos? Yo, por ejemplo, he escuchado varias veces, pues yo creo que me voy a ir de misionero a Estados Unidos, yo me voy a ir
a Islandia, yo me voy a ir, pero pocas veces, yo diría, una persona que me haya dicho, yo me voy a ir de misionero a Irán o a Arabia Saudita. Yo me voy a ir de misionero al Cuerno de África, donde, por ejemplo, a Nigeria ahora. De eso no, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Señor a esos países no los quiere. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a donde quiero llegar, que es el meollo de la cuestión, es cómo ser guiado por el Espíritu, cómo crecer realmente en los caminos del Señor y cómo se hace esto en la práctica. Porque a veces pensamos que eso, llegar, te lees 4 versículos, sacas tus propias conclusiones, vives un poquito, voy al culto, hago 4 cosas y tal, y con eso puede parecer suficiente. No, yo ya sé además que también los hay, yo creo que hay muchos en las iglesias que dicen, no, yo ya sé lo suficiente, ya sé que soy salvo, Cristo está conmigo, Cristo tal, y ahí se acaba todo. A ver, yo creí que la propia Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino qué camino? ¿La verdad qué verdad? Si cada uno tiene una. La verdad es que ¿Y la vida qué vida? ¿La de un orangután, la de un camello, la de un canguro? lo que veas. Meditemos sobre lo que decimos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque yo creo que tenemos incluso, bueno, sí, porque lo dice la palabra. En una ocasión le preguntan al Señor sobre la condenación o no sé qué, y el Señor le dice, vamos a ver, bueno, primero le relata unos que le cayó una torre de Siloé, tal, no sé cuánto, dice, ¿pensáis que estos son más pecadores que lo que vemos aquí? Dice, si no os arrepentís, no entraréis. Y luego les dice, mirad, la reina de Saba, al oír de las maravillas de Salomón, se tomó la molestia de venir hasta aquí, de desplazarse y de averiguar si eso era verdad. Y les dice, aquí hay algo más que Salomón. ¿Qué les está diciendo el Señor con esto? Nadie va a tener ninguna excusa, porque todos sois responsables de buscar la verdad. Y si no la buscáis y no os movéis, porque bien que os movéis para otras cosas que os interesan en el mundo, no vas a tener ninguna excusa. Porque cuando te presentes y quieras excusarte, Dios te va a decir, lo tiene muy claro, ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué no te moviste al respecto? Es muy cómodo, no, yo ya hago 4 ritos, aunque sean evangélicos, y ya con eso lo tengo todo ganado. Pues va a ser que no. Todos tenemos la responsabilidad. Tú ahora aquí mismo, para ser más directo, tú tienes la responsabilidad de no creerte todo lo que yo diga. Es que es el pastor, ¿y qué? De lo que yo diga, tú tienes luego que coger en tu casa en privado, escudriñar la palabra, ponerte en oración con el Señor y ver si lo que yo he dicho es verdad o si es un camelo.
¿Y si te estoy jalando el tarro para, por ejemplo, sacarte money? No, hermano. Nadie puede tomar decisiones por ti espiritualmente hablando. Nadie puede hacer el camino por ti. Nadie puede buscar la vida por ti y nadie puede buscar la verdad por ti. Entonces, tener a Cristo en tu vida significa que tú estás viviendo en la práctica bajo unas determinadas condiciones que ahora veremos que te dice la palabra del Señor. Si tú no quieres que te engañe, tú vas a tener que tomar una serie de actitudes que son las que me interesa, que son importantes. Pero antes de entrar en el texto de hoy, el texto fundamental, que es el de Mateo, vamos a ir a... ¿Dónde estaba? Espérate, que no tengo... Sí, Hebreos. Hebreos, a ver, uno que lo tenga por ahí, para que no sea yo siempre. Hebreos 5:14. ¿Quién lo tiene? Mas el alimento sólido es para los que son maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Ahí dice por la costumbre, viene a ser lo mismo, aquí dice por el uso. Es decir, fijaos, sigue la argumentación. El alimento sólido quiere decir que hay, como le dice el apóstol Pablo en otro sitio a los Corintios, dice, tenéis necesidad de que os dé leche todavía porque no estáis preparados para el alimento sólido. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay ciertas cosas que Dios te la va a revelar cuando llegue el momento, no es que Dios no te lo quiera revelar. Y ahora veremos, entre otras cosas, por qué. Pero no te va a revelar cosas fuera de su momento, porque como le dice a los discípulos, dice, tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Entonces hay cosas que las entenderás con el tiempo. Y mientras, ¿qué tienes que hacer? Pues te lo dice aquí, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tú tienes que empezar a poner en práctica en tu vida, bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser una realidad en tu vida. Si no tienes al Espíritu, la Biblia es clara, no eres de él. Pero el Espíritu no es tu sentir. ¿Y qué te va a hacer, entre otras cosas, aprender a separar lo que verdaderamente es el testimonio del Espíritu Santo de lo que pueden ser tus sentimientos o interferencias satánicas? Satanás se disfraza como ángel de... u otras cosas. Pues ahora entramos en el texto de Mateo, que es el que nos va a aclarar. He cogido este texto porque creo que es muy clarificador, porque llegados a este punto yo diría, bueno, ¿quién nos puede enseñar de cómo hacer las cosas y de cómo crecer en el camino del Señor? ¿Tenemos un maestro? ¿Cómo se llama el maestro? Jesús. ¿De quién mejor podemos aprender que de Jesús? Pues vámonos a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se encarna para vivir como uno de nosotros. ¿Y cuál es el comportamiento de Jesús, incluso desde niño? Yo soy Jesús Superman. ¿No? Se cría como uno más. De hecho, en Nazaret, en el pueblo donde se cría,
Dice, pero si este es el hijo del carpintero, ¿a dónde va este? No destacaba en el sentido humano del término. Lo tenían como uno más. Pero ¿qué hacía Jesús? Como cuando le dice a su madre que se les pierde en el templo. Mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Jesús se pasaba noches enteras orando. Es decir, desde pequeñito, fijaos en esto, Jesús ya tiene dos cosas que nos deberíamos quedar con ella. Largas oraciones, larga comunicación con su Padre. Por supuesto, creo que me estáis entendiendo que me refiero específicamente al Jesús hombre. Porque no nos olvidemos que a veces olvidamos, claro, consideramos a Jesús y Jesús es Dios, pero Jesús se encarnó por algo. Y Jesús vence a Satanás como hombre, no como Dios, porque Dios es intentable, irrompible y todo lo que quieras. Pero él como hombre, sujeto a las mismas pasiones, como dice la palabra, que nosotros, se enfrenta con todo esto. Es decir, por eso él puede ayudarte, porque él conoce mejor que tú tus debilidades, tus momentos difíciles. Pero ¿dónde está la diferencia? Sus oraciones y su comunión con el Padre. Ir al templo, ¿para qué? Para conocer, hacía preguntas, se informaba, indagaba, buscaba la verdad. Buscaba. Y nos deja ejemplo. Entonces, este Jesús, hombre, nos dice en este capítulo, dice, vamos, fijaos, por el principio, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Quédate con esto. No es que Jesús coge y dice, ahora me voy al desierto. Y ahora voy a demostrar el aguante que tengo. No. Es el Espíritu el que le está diciendo, ha llegado el momento, ve al desierto. Solamente este hecho parece una tontería, pero para que el Espíritu te diga algo, ¿cómo tienes que estar tú? Sin practicar oración y sin estar atento, ¿tú crees que tú vas a recibir algo del Espíritu? Y otra pregunta que te la dejo en el aire para que tú te la respondas. ¿Tú crees que el Espíritu solo te dice, ay, qué bien, esto está bien, y sigue por ahí o tal? ¿O tú crees que el Espíritu a veces te puede llevar la contraria? Hay un pasaje muy interesante donde el apóstol Pablo quería ir a evangelizar a Asia. Y dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu me lo impidió, me lo prohibió. Anda. ¿Y eso? Pero si iba a evangelizar, si iba a hacer cosas para el Señor. Ah, pero ¿y si el Señor tiene otros propósitos que no son los tuyos? ¿Quién es el Señor? ¿Tú o Él? ¿Quién manda? ¿Tú o Él? No sé si alguna vez te has preguntado esto. Pero ahí vemos cómo enfocar las cosas. El Señor, siendo el Señor incluso, nos dice que el Espíritu le lleva y se pone 40 días en ayuno y oración.
Y pasados los 40 días, pues evidentemente el pobre estaba que se caía, con más hambre que el que se perdió en la isla. Y entonces dice que el diablo viene a hacerle una visita. ¿Con qué le va a tentar el diablo? Y esto es muy importante. ¿Con qué le tienta? Le tienta con la escritura. Y fijaos, le dice, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, tienes poder, tienes acceso al poder. Y él responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación. Importante, ¿qué le está planteando Satanás al Señor? Tú tienes una necesidad. Además, estás al límite. Te puede dar un desmayo casi ya. Así que utiliza tu fe, tu poder, para decirle a estas piedras convertido en el pan. Y el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, aun tus necesidades tienen que estar bajo la autoridad y bajo la cobertura del Señor. Y nunca ser tú, sino esperar a que salga de mi Padre. Es decir, renunciar a tu autonomía personal y a tu yo para querer hacer lo que no debes de hacer, que es utilizar a Dios para satisfacerte tú. Ese es el peligro. Porque no te preocupes primero que Dios no va a dejar, cuando además se ha comprometido a no dejar que sus hijos mendiguen pan. Como le dice el Señor a otro, yo no tengo donde recostar la cabeza. Pero nunca le faltó. Y todos los días comió. Porque nuestro Padre Celestial, como Él dice, si se ocupa de los pájaros, no se va a ocupar de mí. Dios provee, hermano. Pero ¿por qué la obediencia y por qué lleva el Señor al extremo? ¿Y qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo, que es el que ha llevado al desierto al Señor y le ha puesto en esta situación? ¿Qué nos quiere transmitir? Que la obediencia, y ahora veremos las otras dos tentaciones, la obediencia, ¿sabes lo que hace en tu vida? Purifica tu vida. Porque a veces, y yo sé que seguro que te ha pasado algo así, a mí me ha pasado muchas veces, a veces hay intenciones ocultas, disfrazadas incluso muchas veces. Bueno, yo quiero servir al Señor. Sí, pero ¿cuáles son tus motivos? A lo mejor tú eres capaz de incluso autoengañarte a ti mismo y decir, yo quiero servir al Señor para que la obra del Señor avance. Pero en el fondo tú estás diciendo, yo quiero servir al Señor para recibir gloria, para ocupar un lugar, para que la gente me admire.
Pero ¿es ese el motivo correcto por el cual tenemos que servir al Señor? ¿No hay un pasaje donde el mismo Señor dice, después de que hayáis hecho lo que teníais que hacer como siervo, decid, siervos inútiles somos? ¿Qué te quiere decir el Señor con eso? ¿Cuál es la misma práctica del Señor y era el Señor? Gloria de los hombres no recibo. Yo busco la gloria que viene del Padre. Dicho de otra manera, me importa un rábano que los hombres me admiren o no me admiren. Yo lo que busco es que el que me admire y me dé su aprobación sea mi Padre Celestial, no el ser humano. Entonces, todo empieza ¿por qué? Por entrar en una obediencia cada vez más plena. Pero para obedecer y notar cambios fuertes y de verdad en tu vida, Dios te va a llevar a ciertos momentos donde tú vas a tener que renunciar a cosas que no te gustan o que incluso te tienen atrapados y a lo mejor tú no te dabas cuenta. El ayuno representa eso. Cosas que tú crees que son tu necesidad, que son cosas que te atraen en tu vida y que Dios te está probando a lo mejor para decirte, a ver, ¿qué es más importante para ti? ¿Esto o yo? Esa es una tentación. La segunda dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Satanás le está citando la palabra de Dios. Le está recordando, oye, que la Biblia dice, tírate. Además, así incluso demuestras la veracidad de la palabra de Dios y la gente te va a admirar porque tú te has tirado y han visto cómo los ángeles te recogían y tal. ¿Qué le dice el Señor? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo enfrentar también la palabra de Dios, porque a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, la podemos torcer. Como decía de antes de las denominaciones y de otras cosas. Yo lo cojo y todo depende del espíritu con el que tú cojas la palabra. Por eso es tan importante la obediencia y la renuncia. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que Satanás coge ese texto pero lo interpreta con su espíritu. Y el espíritu de Satanás, que es un espíritu orgulloso y un espíritu de mentira. Entonces coge el texto y le da un enfoque para que la gente lo coja con ese espíritu. Tírate, toma la iniciativa. Venga, si Dios lo que te está esperando es que tú te lances y te va a lanzar a... Y el Señor le dice, no tentarás. Tú no puedes con tus actos hacer pasar a Dios por donde tú quieres. Es al revés, el Señor es Él. Tú tienes que partir siempre de que Él va por delante de ti y de que Él te va a ir ilustrando. Y tú me dirás, ¿y qué hago cuando cojo un texto de los que la Biblia está lleno y que no termino de ver claro o no lo entiendo?
Te recuerdo Pedro, no sé si es primera, creo que es primera de Pedro capítulo 1, que dice, hacéis bien en estar atentos a la palabra como si fuera una antorcha hasta que el día esclarezca. Y te recuerdo lo que acabamos de leer en Hebreos 5:4, para los que por los sentidos, por el uso de los sentidos, están acostumbrados a distinguir el bien y el mal. Cuando tú empiezas la vida cristiana, tú empiezas un camino en comunión con el Espíritu y con cosas de la palabra que verás más clara y que en otras ocasiones lo que tienes que hacer es esperar. Esperar a que el Señor ilumine tu mente. Estar atento a esa palabra, pero dejarla ahí. ¿Qué nos dice, por ejemplo, cuando Simeón mismo, por ejemplo, cuando llevan a Jesús al templo, los padres nos dicen que Simeón dio una profecía. Este es el que va a salvar a Israel. ¿Os acordáis del pasaje? ¿Y qué nos dice que hicieron José y María? Este es el Salvador de Israel, hay que nombrarle rey, hay que... Se pusieron nerviosos. Dice, ¿guardaban estas cosas? Cuando a ti te venga alguien, por ejemplo, antes he citado, dándote una profecía, el Señor tal no sé cuánto, ¿cuál es tu actitud si no lo tienes claro porque no es a lo mejor una confirmación de algo que tú ya venías meditando algo? Muy fácil, guárdalo. Y si es del Señor, se cumplirá. Y si no se cumple, no es del Señor. ¿Veis? No tienes que complicarte, porque el Espíritu te guía a toda verdad y también te hace desechar la mentira, porque no es verdad. Entonces, ¿veis lo importante que es esta obediencia en la práctica tácita y no despegarte en oración ni de la palabra, porque el Espíritu se mueve en el marco de la palabra? Jesús, si te fijas, le responde a Satanás con la palabra, pero con el correcto espíritu. No se sale de la palabra. Porque en Isaías creo que dice, a la ley y al testimonio, el que diga más de esto no le ha amanecido. ¿Qué significa eso? Que el Señor se va a mover en la Escritura y en el testimonio del Espíritu Santo. Con esos dos te bastan para descubrir la verdad. Lo que ocurre es que tú tienes que ir madurando. El crecimiento en el mundo espiritual, hermano, y por eso me parece importante, tú en este mundo natural, como mi hija que está haciendo ahora una especie de máster, o yo no sé lo que es, de laboratorio, tú vas a clase y tú lo que haces es meter cosas, meter información en tu cabeza. Pero tú sigues lo mismo. Conclusión. Por eso hay tanta gente que incluso conoce la Biblia, pero no está convertida. Porque es nada más que información en su cabeza. El conocimiento en Dios no es así. Conocimiento en Dios es, somos transformados de gloria en gloria. Es decir, veremos las cosas, dice Corintio, conoceremos como somos conocidos. Dicho de otra manera, el crecimiento en la vida cristiana es que el que cambia eres tú por la acción del Espíritu y la palabra. Y conforme tú eres cambiado a la semejanza de Cristo, ves más las cosas como Cristo las ve. Y una vez que ves las cosas como Cristo las ve y tienes el conocimiento que Cristo pone en ti, empiezas a entender. Y empieza a hacerse la luz dentro de ti. Ese es el camino. Y finalmente, para no alargarlo mucho, la última tentación es
Otra vez le llevó el diablo a un enorme monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ello, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, otra vez le cita la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí hay una parte de lo que ya hemos dicho. Satanás, por el pecado del hombre, se adueñó de este mundo. Y en este caso le está diciendo, nunca te puedes fiar si es verdad o mentira, pero hay una parte que es verdad. No sabemos si se lo iba a dar de verdad o no, pero el mundo era suyo de verdad. Ya no, pero en aquel momento él tenía esos mundos. ¿Qué nos está indicando esto? Satanás le está diciendo: yo te voy a dar poder, vas a ser señor de este mundo. Eso sí, supongo que bajo mi tutela, claro. Pero era un ofrecimiento y el Señor sabía que se lo podía dar porque estaba... ¿A dónde nos lleva esto? Satanás a veces cambia de táctica y te pone poder espiritual para ver si te enreda y tú caes. ¿Cómo te defiendes contra esto? Pues el Señor nos marca el camino. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dicho de otra manera, no puedes colocar en tu vida a otro en el lugar de Dios. El lugar central de tu vida tiene que ser Jesús. Él tiene que dirigirte, Él sabe hasta los ritmos de crecimiento de tu vida. Él marcará cuándo te va a llevar al desierto, cuándo te va a sacar, cuándo... hasta eso. Y por supuesto, el aprendizaje. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Y una última cosa para rematar. Se podrían decir muchas más, pero lo fundamental creo que lo que quería deciros ya os lo he dicho. Pero una última cosa. Hay gente también que me las he tropezado, que tiene un temor a, no sé cómo decirlo, a fallar por debilidad o a que las cosas, y si me confundo y si tal. Cuando no tengas un testimonio claro del Señor, pongámoslo así, en un extremo, pero tú eres sincero, no tengas miedo, porque aunque estés equivocado, Dios te va a salir al camino. Si no, Dios sería infiel. Si Dios te pone una prueba para tenderte una trampa, que caigas y dejarte caído, tú mismo respóndete dónde está la fidelidad de Dios. Si Dios te hace esperar y si Dios te lleva en algunas ocasiones a un cierto extremo, por ejemplo, cuando yo me convertí, todo mi mundo, o sea, yo me quedé en el aire, en el vacío. Pero no sabéis las gracias que le doy a Dios de esa experiencia. ¿Sabéis por qué? Porque qué mejor lugar y qué mejor momento que estar en el vacío y no tener nada de nadie ni de mí mismo para ver claramente que el que te saca es Dios. Ni de mí mismo me fío.
Porque el único que me ha levantado, el único que me ha puesto sobre mis pies, se llama Jesucristo. No tengas miedo, hermano y hermana. Dios es fiel 100%. Ahora, en los momentos que Él marque, no se te ocurra desafiarle tú. No tentarás al Señor tu Dios. Pero si es Él el que te lleva al desierto, Él te va a mantener en el desierto. Aleluya.